En estos días, vivimos inmersos en la dinámica de las modas y tendencias, un fenómeno que influencia desde áreas como el entretenimiento y la moda hasta alcanzar los dominios políticos. Las redes sociales se establecen como verdaderos indicadores sociales, resaltando temas, productos y discusiones que están en alza. Figuras públicas e influencers digitales navegan por estas aguas turbulentas, buscando anticipar o incluso establecer lo que será el próximo gran éxito. Estar en sintonía con las tendencias se ha vuelto sinónimo de reconocimiento, aunque esta aceptación sea pasajera, considerando la velocidad con que soplan los nuevos vientos. Sin embargo, esta carrera incesante por estar al tanto de las novedades lleva consigo aspectos negativos, sobre todo cuando permea áreas más íntimas del ser, como la esfera espiritual. Observamos con una mirada crítica la tendencia a suavizar el Evangelio, transformándolo para que encaje mejor en una sociedad que eleva la tolerancia a un pedestal. La estrategia parece ser la de presentar una versión del Evangelio que no cause incomodidad o rechazo, con el fin de despertar el interés de las personas por Jesús. En este escenario de posmodernismo y creciente escepticismo hacia las instituciones religiosas, especialmente el cristianismo, se busca reavivar la llama de la fe, sugiriendo que las escrituras y la creencia pueden de hecho coexistir armoniosamente con el mundo moderno. En este proceso de actualización de lo sagrado, emergen fenómenos como el popular canal de TikTok dirigido a la generación Z, que reinterpreta historias bíblicas en un lenguaje que resuena con los jóvenes. Este canal, que ya acumula más de 350.000 seguidores y vídeos con millones de visualizaciones, culminó en la elaboración del Evangelio de Gen Z, una obra que reúne 50 relatos de los evangelios narrados desde la perspectiva de la generación Z. A pesar de generar controversias, esta iniciativa resulta efectiva en capturar la atención y fomentar discusiones sobre la fe entre jóvenes antes apáticos al tema. Sin embargo, surge la duda. Al hacer el Evangelio más palatable e interesante, se estará comprometiendo su verdadera esencia. En el intento de moldearse al gusto del público, existe el peligro de debilitar mensajes cruciales. El deseo por aceptación y pertenencia, por más noble que sea, pone en jaque la solidez de enseñanzas que son, en su esencia, transformadoras y, a veces, desafiantes. El verdadero triunfo, así, podría no estar solo en el número de adeptos atraídos, sino en la capacidad de estos mensajes de realmente tocar y modificar los corazones. Uno de los argumentos más fuertes en defensa de esta nueva aproximación es su capacidad para involucrar a personas que, de otro modo, jamás se acercarían a la Biblia. Podría argumentarse que esto es positivo, pero no es tan simple. Si atraemos el interés de las personas hacia la Biblia modificándola, en realidad no estamos cultivando un interés genuino en la Biblia, sino en algo completamente diferente. Este es el núcleo del problema. Muchas de las tendencias contemporáneas buscan hacer el cristianismo atractivo y digerible, pero en este proceso terminan ofreciendo una versión diluida y desprovista de poder, ya que se desvían del verdadero evangelio. Apoyar la Biblia de la generación Z implica enfrentar una serie de críticas y elogios. Un análisis cuidadoso de los comentarios y reseñas revela que muchos aprecian las narrativas por su humor y el uso de emojis, encontrando en ellas motivo para risas y diversión, y no necesariamente una invitación a la reflexión profunda sobre la fe. Es cierto que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego koiné, requiriendo traducciones a lenguajes accesibles y comprensibles, pero esta tarea nunca tuvo la intención de ser llevada a cabo de manera humorística. Cuando episodios significativos, como el anuncio del ángel Gabriel a María, se transforman en narrativas cómicas, algo fundamental se pierde. Las reseñas dejan claro que muchos siguen estas nuevas versiones, no por una conexión con el poder transformador de Jesús, sino por el entretenimiento que proporcionan. Mientras adaptaciones como la Biblia Gen Z pueden iniciar diálogos sobre Jesús, surge la duda si conducen a una comprensión correcta y profunda de la figura de Cristo. Ciertos comentarios destacan esta superficialidad, con personas afirmando que, a pesar de no ser religiosas, encuentran diversión en estas lecturas. Otros mencionan que considerarían asistir a la iglesia si la Biblia de la generación Z fuera adoptada en los servicios. Esto refleja un cambio preocupante.
Ya no se trata de transformar vidas a través del Evangelio, sino de modificar el Evangelio para que encaje en los estilos de vida contemporáneos. Esta práctica no solo se acerca peligrosamente a la blasfemia y al sacrilegio, sino que también carece de cualquier poder salvífico, pues distorsiona el verdadero Evangelio. Tales alteraciones, aunque puedan parecer inofensivas para algunos, en realidad comparten similitudes con movimientos que cooptan y modifican las Escrituras para sus propios fines. Por ejemplo, hay informes de una nueva traducción de la Biblia en China, bajo la supervisión del Partido Comunista Chino, con el objetivo de alinear el texto sagrado a los principios comunistas, incluyendo posibles integraciones de conceptos confucianistas y budistas. Aunque aún es necesario esperar la publicación de esta traducción para confirmar tales afirmaciones, la mera posibilidad levanta alarmas. Si reconocemos el problema en alterar la Biblia para reflejar ideologías específicas, debemos tener la misma precaución al intentar adaptarla para adecuarla a los patrones culturales occidentales modernos. La tendencia de transformar el mensaje bíblico para que encaje mejor en los marcos culturales contemporáneos es un camino peligroso que los fieles deben evitar. Sin embargo, hay un desafío quizás menos evidente, pero potencialmente más dañino: la ola de distracción. Mientras algunos intentan modificar la esencia de la Biblia, un número aún mayor de nosotros se pierde en las innumerables opciones de entretenimiento y distracción disponibles. Si ya no era suficiente el tiempo gastado frente a las pantallas de televisión, el ascenso de los servicios de streaming ha facilitado aún más el consumo desenfrenado de contenido. Los teléfonos inteligentes han democratizado el acceso a Internet, haciendo que, hoy en día, muchos de nosotros no podamos siquiera esperar a que el semáforo se ponga verde o ir al baño sin echar un vistazo al móvil. La inteligencia artificial, IA, promete revolucionar aún más este escenario, permitiendo escapadas cada vez más inmersivas hacia realidades virtuales. A primera vista, no parece haber nada malo con estas tecnologías. Después de todo, el entretenimiento no es intrínsecamente pecaminoso, y los teléfonos inteligentes no son artefactos mágicos condenables, así como no todas las aplicaciones de IA son perjudiciales. Sin embargo, el verdadero peligro reside en la distracción que proporcionan. Estudios indican que, globalmente, las personas dedican en promedio casi 7 horas diarias a las pantallas, una cantidad de tiempo asombrosa. Incluso si todo ese tiempo se consumiera en actividades consideradas inofensivas, la magnitud de este compromiso con el entretenimiento tiene consecuencias espirituales significativas. Cuanto más nos dejamos llevar por las distracciones, menos tiempo dedicamos a la lectura de la palabra de Dios, a la oración y al servicio a los demás. La distracción socava nuestra concentración en la batalla espiritual en la que estamos inmersos, exigiendo una reflexión seria sobre cómo manejar las corrientes actuales de entretenimiento y distracción. Otra tendencia preocupante es la cultura de la autoafirmación. Aunque el autocuidado y una imagen positiva de uno mismo puedan parecer beneficiosos a primera vista, hay aspectos potencialmente negativos en este movimiento. Desvía nuestra mirada del Creador hacia la creación, intentando exaltar al ser humano mientras relega a Dios a un segundo plano. El mensaje de que tú eres suficiente puede sonar atractivo, pero contradice directamente el Evangelio. Sin Jesús, definitivamente no somos suficientes. Confiando solo en nuestras capacidades e inclinaciones, permaneceríamos lejos de Dios. Esta tendencia a enfocarse en uno mismo, en detrimento de mirar hacia Dios, no es una novedad de la era moderna. Remonta al jardín del Edén, evidenciando un ciclo largo y desafiante de distracciones y desvíos de la fe que los cristianos deben enfrentar con discernimiento y compromiso. Por ejemplo, recordemos partes de la Biblia que tocan profundamente lo que estamos discutiendo. En el jardín del Edén, Eva fue seducida por una astuta falacia, la idea de que le faltaba algo que solo podría ser alcanzado desafiando los límites impuestos por el Creador. Creyendo que podría alcanzar una sabiduría y poder comparables a los de Dios, Eva fue atraída por el encanto de un árbol cuyos frutos prometían más que meramente saciar el hambre. Era un árbol que encantaba los ojos y seducía el alma con la promesa de una sabiduría inigualable. Así, sucumbió a la tentación, recolectó y saboreó el fruto prohibido. El acto de Eva simboliza un desvío doloroso, una preferencia por la creación en detrimento del Creador,
un exaltar los deseos personales por encima de los mandamientos divinos. Este episodio antiguo resuena a lo largo de la historia de la humanidad, revelándose en los momentos en que líderes y fieles, seducidos por el poder y placer mundanos, se desvían del camino de la verdadera fe. Lo observamos en los escándalos que sacuden nuestras comunidades, en aquellos momentos en que la confianza se deposita más en los hombres que en lo divino, cuando la búsqueda por placer, satisfacción personal y aceptación social supera el anhelo por la santidad y la dedicación a Dios. En la actualidad, el escenario religioso revela un cambio profundo. La costumbre de dedicar los domingos al descanso y a la adoración viene siendo reemplazada por una búsqueda incesante de productividad y entretenimiento. La fe, que una vez estuvo entrelazada al tejido social, parece ahora para muchos una reliquia del pasado. Sin embargo, este alejamiento de las enseñanzas y prácticas religiosas no señala el fin de la fe, sino una transformación en las prioridades humanas. Las personas parecen más enfocadas en beneficios personales que en el servicio humilde a Dios y al prójimo. No obstante, a pesar de los cambios culturales, la esencia de la religión permanece intacta, pulsante entre aquellos que aún ven en el amor a Dios y al prójimo su mayor mandamiento. La religión no está muriendo, está sí, adaptándose a una nueva realidad, donde el desafío es mantener viva la llama de la fe en medio de un mundo que frecuentemente parece olvidar de dónde viene y hacia dónde debería ir. Así, invitamos a una reflexión profunda sobre nuestras elecciones y prioridades, inspirándonos a buscar un camino que nos reconduzca a la esencia de nuestra fe, al amor y a la dedicación no solo a nosotros mismos, sino a todo el conjunto de la creación. Hermanos y hermanas, tengan cuidado y sean vigilantes fuertes. Estamos presenciando el crecimiento de una nueva corriente espiritual, profundamente contrastante con los valores y lecciones transmitidos por las generaciones pasadas y por las enseñanzas del propio Cristo, a quien tanto estimamos. Esta fe emergente coloca el yo en el centro de todo, divergiendo radicalmente de la tradición cristiana que nos enseña a honrar a Cristo por encima de todas las cosas. Aunque muchas congregaciones y fieles proclamen que su principal objetivo en la vida es glorificar a Cristo, observamos que, en la práctica, las acciones no siempre reflejan esa intención. Esta nueva religión del yo ha crecido de manera tan sutil como el engaño sufrido por Eva en el Edén, llevando a muchos a adoptar una postura egocéntrica en su viaje espiritual. Es común encontrar personas buscando en la Biblia solo aquello que les proporciona confort y satisfacción personal, sin profundizar en la verdadera esencia del cristianismo. Tanto creyentes como no creyentes parecen coincidir en que la búsqueda de la felicidad individual es lo que más importa en la vida. Sin embargo, cuando nos volvemos a las Escrituras, encontramos en Mateo 16, versículos 24 a 26, un recordatorio de Jesús sobre dónde debería estar realmente nuestro enfoque. Él nos desafía a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Un llamado que va en contra de los valores promovidos por la sociedad contemporánea. La religión del yo predica que nuestra felicidad, esperanzas, sueños y confort son los aspectos más importantes de la existencia. Sin embargo, esta visión, a pesar de ser atractiva a primera vista, contradice los fundamentos del ministerio de Cristo. Convencer a alguien de poner a Dios en primer lugar se convierte en un desafío en un mundo que nos bombardea con mensajes opuestos, promoviendo un estilo de vida centrado en la acumulación de bienes materiales y en la realización personal por encima de todo. Proverbios 30, versículos 7 a 9, nos ofrece una valiosa lección, pidiendo a Dios que nos libre tanto de la pobreza como de la riqueza excesiva, y que nos proporcione solo lo necesario para vivir. Esta sabiduría bíblica nos alerta sobre los peligros de una vida enfocada en el egoísmo y en la constante búsqueda de más, un ciclo que frecuentemente conduce al vacío espiritual. En un mundo cada vez más inclinado al consumismo y a la autogratificación, la religión del yo nos incentiva a desear incesantemente novedades y logros. Sin embargo, al perdernos en este camino, terminamos alejándonos de Dios y del verdadero propósito de nuestra existencia. Que podamos reflexionar sobre estas enseñanzas y buscar una vida que verdaderamente ponga a Cristo en el centro, dedicándonos al amor, a la compasión y al servicio al prójimo, en lugar de rendirnos a la incesante búsqueda de satisfacción personal.
En la carrera anual por los últimos smartphones, observamos un fenómeno curioso. Individuos ahorrando cada centavo, determinados a ser de los primeros en adquirir la novedad tecnológica. Pero raramente se cuestiona la necesidad de esta sustitución, especialmente cuando los dispositivos actuales aún funcionan sin fallos. Esta búsqueda incansable de novedades refleja una insatisfacción profunda, un vacío que los bienes materiales jamás podrán llenar. Este comportamiento surge de una mirada muy centrada en uno mismo, donde la atención está más en las elevaciones del estatus social que en cuestiones de mayor significado. La ilusión de que la adquisición de artículos nuevos puede traer felicidad verdadera es un engaño. La felicidad genuina, según enseñan las Escrituras, se encuentra en la búsqueda de Dios sobre todas las cosas. Vivir en constante búsqueda de lujos, en detrimento de las enseñanzas divinas, es como llevar una vida de deshonestidad, un camino que se desvía del propósito sagrado. Las Escrituras nos animan a solicitar a Dios solo lo esencial, aquello que realmente necesitamos, y a estar contentos con lo que Él nos concede. Si nuestras necesidades están cubiertas y nos sentimos plenos, entonces nuestro corazón debe volverse hacia la enseñanza de Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Contrario a lo que predica la cultura moderna, el verdadero contentamiento no se alcanza en la construcción de un imperio personal, sino en la edificación del reino de Dios. Como seguidores del camino de Cristo, nuestra atención debe estar enfocada en la voluntad del Señor, no en nuestros deseos. Renunciar a las aspiraciones egoístas y someternos completamente a Cristo es donde descubrimos el verdadero sentido de la vida. Las palabras de Jesús en Mateo 16, versículos 25 y 26, desafían la idea de autopromoción, recordándonos que aquel que busca salvar su vida, la perderá, pero quien la pierde por causa de Cristo, la encontrará. En un mundo que exalta la autoconservación, la Biblia nos confronta con una verdad contraintuitiva. Existe una gran alegría y paz en aceptar, por fe, la renuncia de nuestras propias vidas en favor de un propósito mayor. Por lo tanto, mientras la religión del yo sugiere que el propósito último de la vida es descubrir y satisfacer nuestras voluntades egoístas, la verdadera alegría y realización se encuentran en la dedicación a la construcción del reino divino. Un llamado para mirar más allá de uno mismo y contribuir a un bien mayor. A través de las palabras de nuestro Salvador, aprendemos que es en la disposición de renunciar a nuestra propia vida y propósitos que realmente encontramos nuestra identidad y misión. Esto se vuelve posible porque nuestra verdadera esencia está en Cristo. Al concederle a Cristo el liderazgo y el lugar de honor que Él merece, comprendemos que cualquier valor que poseamos proviene exclusivamente de Él, no de nosotros mismos. Ante esto surge la pregunta, ¿significa esto que nuestra seguridad no importa para Dios? La respuesta es que, aunque Dios nos ama, nos protege y nos bendice, Él no está obligado a hacerlo. Lo hace por amor, no por deber. Es fundamental entender que Dios puede permitir que enfrentemos desafíos, adversidades e incluso la pérdida de nuestras vidas para su gloria. La forma en que respondemos a esta realidad revela cuánto podemos estar aferrados todavía a la mentalidad egoísta. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, versículos 7 a 10, comparte una experiencia personal profunda al respecto. Para prevenir el orgullo resultante de las grandiosas revelaciones que recibió, le fue impuesto un aguijón en la carne, un tormento para mantenerlo humilde. A pesar de sus súplicas para que fuera removido, la respuesta divina fue que la gracia de Dios es suficiente, pues su poder se perfecciona en la debilidad de Pablo. Pablo se regocija entonces en sus debilidades, porque en ellas se manifiesta el poder de Cristo. Encuentra contentamiento en las adversidades, porque sabe que cuando está débil, entonces es fuerte. Esta perspectiva va en contra de muchos valores contemporáneos, donde la búsqueda de confort, seguridad y placer personal a menudo prevalece. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables siervos de Dios enfrentando situaciones de gran adversidad, mucho más allá de lo que muchos de nosotros podemos imaginar hoy. Fueron despreciados, perseguidos e incluso muertos por su fe. En la actualidad, muchos dudarían en enfrentar tales pruebas por Dios, mucho menos sufrir daño físico
o sacrificar sus vidas. Confieso que la idea de perder mi vida o sufrir por mi fe es intimidante, y eso es algo en lo que necesito trabajar. No estoy solo en este viaje. Las Escrituras nos muestran que Dios desea que establezcamos nuestras prioridades correctamente, enfocándonos en Él y en su propósito, en lugar de en nosotros mismos. El aguijón en la carne de Pablo y las pérdidas de Job son ejemplos de cómo Dios puede permitir dificultades en nuestras vidas para mantenernos humildes y dependientes de Él. Dios se preocupa profundamente por nosotros, pero nunca prometió que la vida sería fácil, cómoda o segura. Lo que esto significa para nosotros es una profunda reflexión sobre dónde ponemos nuestra confianza y esperanza, recordándonos que nuestra verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias de esta vida, sino en nuestra relación eterna con Dios. Es esencial estar dispuestos a renunciar a nuestras propias vidas, si ese es el deseo divino para nosotros. No es necesario entender completamente, sino obedecer. El mundo puede convencernos de que debemos buscar lo que nos hace felices y perseguir nuestros propios deseos. Pero esta es una visión engañosa. Lo que realmente importa es someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, buscando glorificarlo por encima de todo. Debemos resistir a la tentación de esta nueva corriente que intenta colocarnos por encima de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Además de confiar en Dios, se nos anima a mantener la alegría y un corazón agradecido en todas las situaciones. El mensaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 a 18, sigue siendo tan vital y pertinente hoy como lo era en su tiempo. Él nos exhorta: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Si vivimos según estas palabras, si nos aferramos firmemente a Dios, seremos capaces de superar cualquier obstáculo y adversidad en este mundo. Romanos 1, versículo 16 proclama: «Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego». Estas palabras resuenan poderosamente. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Mientras muchos se enorgullecen de innumerables cosas en este mundo, y muchos más se avergüenzan de diversas situaciones, pregunto: ¿nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo? Sentimos vergüenza al declarar nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Vacilamos en proclamar que creemos en la venida gloriosa del Señor, que descenderá de los cielos con mandato, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es hora de rechazar cualquier vergüenza del Evangelio de Jesucristo. El mundo y el diablo están empeñados en difundir un mensaje de ilusión, tratando de desviar a las personas del Evangelio salvífico de Cristo. Por lo tanto, como creyentes, es nuestro deber levantarnos y declarar al mundo que hay un Salvador, que hay libertad en Jesucristo para aquellos que se sienten aprisionados. Hay un Redentor, y su nombre es Jesús. Debemos ser vocales e intrépidos en compartir la verdad de que el reino de Dios está cerca y que el arrepentimiento es el camino hacia la salvación eterna. No debemos tener vergüenza de proclamar el Evangelio, pues es la verdad que libera, trayendo esperanza y redención a todos los que creen. No nos corresponde sentir vergüenza del Evangelio. Al contrario, es nuestro deber como cristianos levantarnos y luchar en su defensa. Es tiempo de afirmarnos como hijos e hijas del Altísimo, proclamando con convicción que Jesucristo es el Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, animo a cada uno de ustedes a ser audaz, especialmente cuando las voces del mundo intentan imponerse. La voz de la Iglesia, nuestra voz como creyentes, debe resonar aún más fuerte, llevando el mensaje de que Jesús es Señor y Rey a todas las almas posibles. Santos, no nos quedemos callados. Neguémonos a ser silenciados por el mundo. Hablemos de Jesús, gritemos acerca de Jesús, sin nunca avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras de Jesús en Juan 14:1 traen consuelo y ánimo. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no hay razón para preocupaciones o ansiedades. La vida cristiana no está libre de desafíos. Jesús mismo nos advirtió que enfrentaríamos tribulaciones,
pero nos exhorta a tener buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Sea cual sea el problema que nos aqueje, ya sea la ira, la falta de autocontrol o la lucha contra el mismo pecado, es crucial que guardemos nuestro corazón con toda diligencia. No debemos intimidarnos ante las tentaciones o el tamaño del enemigo. En cambio, armémonos con oración, la palabra de Dios y la alegría y paz que prevalecen incluso en la adversidad. Estos son los verdaderos antídotos contra las artimañas del diablo. Juan 14:6 nos recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Y en el versículo 16 del mismo capítulo, se nos asegura que Dios nos ha enviado un Consolador, el Espíritu Santo, que permanecerá con nosotros para siempre. Estos versículos confirman que al aceptar a Jesús en nuestros corazones, abrazamos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. No hay circunstancia fuera de su control, nada que Él no conozca. Él es la respuesta y la solución para todo, y con el Espíritu Santo como nuestro ayudador, tenemos apoyo en las dificultades, fuerza en la debilidad y orientación en los momentos de incertidumbre. Por lo tanto, no dejemos que nuestro corazón se perturbe. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos sometemos a su autoridad soberana en nuestros corazones, nos convertimos en ovejas bajo el cuidado del buen pastor. Que siempre tengamos discernimiento basado en la palabra de nuestro Señor sobre estas cuestiones pertinentes al mundo contemporáneo y la forma en que vivimos nuestra fe en medio de tantos cambios y desafíos. Vivimos en una era de constantes transformaciones, donde la tecnología, las redes sociales y las tendencias culturales ejercen una influencia significativa sobre nuestras vidas, incluyendo nuestra espiritualidad. El intento de adaptar el Evangelio a las modas y tendencias actuales, con el fin de hacerlo más atractivo para las generaciones más jóvenes, plantea cuestiones importantes sobre la integridad y la esencia del mensaje cristiano. Por un lado, la innovación en la forma de comunicar el Evangelio puede ser vista como una estrategia válida para alcanzar a aquellos que, de otra manera, permanecerían alejados de la fe. Por otro lado, es crucial que esta adaptación no comprometa la verdad y la profundidad de las enseñanzas bíblicas. La cultura de la religión del yo, que coloca al individuo y sus deseos en el centro, contrasta radicalmente con los principios del cristianismo, que nos enseña a colocar a Dios y al prójimo por encima de nosotros mismos. La reflexión propuesta por el texto nos lleva a cuestionar dónde ponemos nuestra confianza y esperanza. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es fácil perdernos en búsquedas egoístas de satisfacción personal, alejándonos del verdadero propósito de nuestra existencia. La Biblia nos llama a una vida de renuncia, donde encontramos nuestra verdadera identidad y misión en Cristo, no en nosotros mismos o en los bienes materiales. Ante este panorama, es imperativo que como cristianos estemos vigilantes y firmes en nuestra fe, no permitiendo que las corrientes culturales contemporáneas nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, promoviendo la verdad del Evangelio en un mundo que muchas veces parece haber olvidado sus principios. Animo a todos los que han leído estas palabras a reflexionar sobre su propio viaje espiritual. Estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios. Nuestras acciones y elecciones reflejan los valores del reino de Dios o los del mundo. ¿Cómo podemos ser instrumentos de Dios para llevar esperanza y luz a un mundo tan necesitado? Los invito a compartir estas reflexiones con familiares, amigos y comunidades, discutiendo y reflexionando juntos sobre cómo podemos vivir una fe genuina y transformadora en medio de las complejidades del mundo actual. Recuerden, nuestro mundo está lleno de tribulaciones y tentaciones, pero en Cristo tenemos la promesa de una vida plena y una esperanza que trasciende todas las dificultades. Finalmente les pido que se suscriban al canal, compartan este vídeo y continúen la discusión en sus círculos sociales y espirituales. Juntos podemos marcar la diferencia, navegando por las aguas turbulentas de nuestro tiempo con fe, esperanza y amor. Que Dios bendiga a todos nosotros en nuestro camino.